nuestra siguiente panelista speaker de la tarde de hoy. Bienvenida, Bárbara. Y Bárbara es una periodista científica muy reconocida en medios, especialmente por escribir temas de medio ambiente. Y te doy la palabra, Bárbara, para que inicies con tu presentación. Bienvenida. Muchas gracias, Tania. Gracias a los organizadores de AP Ciencia y todos los organizadores de este evento. Y muy buenas tardes a todos y todos. Yo quisiera conversar un poco sobre los desafíos que representa la pandemia de COVID en la Amazonía, en base a algunos reportajes que yo he hecho sobre el COVID en Iquitos y también en comunidades, y algo sobre la salud intercultural y qué quiere decir salud intercultural. Tiene que ver con con la forma de que los científicos se relacionan con el mundo indígena y también la forma en que nosotros los y las periodistas lo hacemos. Cuando empezó la pandemia, un amigo, un cura en español, extranjero, en Iquitos, me dijo que un señor había llegado a su parroquia y estaban conversando y mi amigo le preguntó al señor, que es un indígena, un cucama, ¿qué entendió por virus? ¿Qué es un virus? Le preguntó. Y el señor le dijo, un hombre relativamente joven, le dijo, el virus es un bicho que entra por la cabeza y que entra a la sangre. Y después seguía explicando un poco lo que él entendía, que era una combinación de la forma indígena de entender la enfermedad y lo que él había escuchado en la radio. Pero me hizo pensar, el virus es un bicho que entra por la cabeza. Una persona que tiene esa forma de entender el virus no va a ver el sentido en lavarse las manos, por ejemplo, o en cubrir la boca, quizás. Se puede decir fácilmente que esa persona no entiende, que necesita más educación en ciencia o lo que se quiera, pero el hecho es que tiene otra forma de entender el mundo. Y los mensajes del gobierno, los mensajes del Ministerio de Salud, por más ciertos, acertados que han sido, no necesariamente responden a la forma de ver el mundo de la gente que vive en ese mundo indígena. En Ucayali se formó un grupo de jóvenes Shipibo, en Ucayali varios jóvenes Shipibos formaron un grupo que se llama todavía el Comando Matico, y toma su nombre de un árbol. La hoja de ese árbol, según ellos, tiene propiedades antiinflamatorias. Y ellos difundieron ese remedio y otros remedios tradicionales, además de atender a los enfermos en comunidades con oxígeno y otros medicamentos. Ellos utilizaban una mezcla de remedios tradicionales y remedios occidentales, pero ellos enfatizaron la identidad indígena en eso. En toda la Amazonía, al principio de la pandemia, había comunidades indígenas que intentaron aislarse. Un señor me comentó que en su comunidad los mayores hicieron, sobre todo los ancianos, hicieron lo que habían hecho sus padres cuando él tenía 6 o 7 años, en los años 70, y hubo una epidemia de viruela, y simplemente llevaron a sus familias al bosque, al monte, donde tenían sus chacras, y ahí se quedaron 1 mes, 2 meses, hasta que pasara la amenaza. Pero es mucho más difícil ahora, porque las comunidades no necesariamente tienen la extensión, el territorio necesario como para poder
alimentar a todos sus miembros. Y también la migración entre la comunidad y las ciudades hace que cuando la gente en la ciudad empezó a pasar hambre por la cuarentena, regresaron a las comunidades y en algunos casos llevaron el virus consigo. En medio de todo eso, Radio Ucamara, una radio en Nauta, empezó a emitir programación con dos chamanes. Ellos buscaron a dos chamanes, un hombre y una mujer, que conversaron con la gente a través de la radio para calmarlos, para ser una presencia de ánimo y para difundir también los remedios tradicionales. En el Bajo Marañón hubo fallecimientos, pero no hubo tantos. Y una mujer cucama con quien yo conversé me comentó que cuando ella se enfermó y empezó a usar plantas y sus vecinos se enfermaron y empezaron a asustarse, cuando ellos vieron, ella me dijo, cuando vieron que yo me mejoraba, perdieron el miedo y ellos también se mejoraron. Esa combinación de remedios tradicionales, la parte psicológica, la parte espiritual, la forma de entender la salud como una armonía con otros seres humanos y con seres no humanos, seres que no son seres humanos, en vez de simplemente entender la salud como la ausencia de enfermedad. Es otra manera de entender el mundo, es algo importante, algo que hay que tomar en cuenta en la política de salud y en la práctica de medicina en el mundo indígena. Creo que ese es uno de los aprendizajes de la pandemia. Esas anécdotas, esas cosas que yo escuché en el transcurso de hacer mis reportajes, implican desafíos para periodistas y para científicos. Para los periodistas creo que implica escuchar sin juzgar y escuchar tanto a mujeres como a hombres, porque muchas veces tienen diferentes formas de entender lo que está pasando. Implica no juzgar lo que escuchamos según nuestros estándares occidentales, porque son mundos distintos. Implica entender que estos no son creencias. No es suficiente decir en mi reportaje, eso es lo que cree la gente. Es un reflejo de una ontología diferente a la mía. Son dos maneras de percibir el mundo y de entender el mundo. Y en mis reportajes y en mis preguntas, mis formas de hacer los reportajes, tengo que entender eso y reflejar eso. Creo que también implica que hay una necesidad de contar con más periodistas indígenas. Ya no es necesario tener tantas personas que interpreten los mundos uno por el otro, sino periodistas indígenas que pueden formar un puente, que pueden servir de puente entre los dos mundos y ayudar a que los dos mundos se entiendan mutuamente. Para los científicos, creo que implica reconocer el valor del conocimiento indígena, no menospreciar otras formas de entender el mundo. Una vez una antropóloga en Estados Unidos que estudia la relación entre pueblos indígenas y científicos me comentó que en el caso de entender el mundo de los espíritus que habitan el bosque o el río, me dijo, creo que un científico diría, esa gente tiene una cosmovisión muy rica o una mitología muy rica, pero no es una mitología. La verdad es que esas personas viven en un mundo habitado por espíritus. Eso significa que hay que buscar puntos de encuentro entre los dos mundos. Y otra vez creo que hay personas en comunidades indígenas que pueden formar, que pueden ayudar a hacer esos puentes. Y hay una necesidad también de abrir la posibilidad de becas o
Sí, de becas o otras formas de acceso a la educación en ciencias para los estudiantes indígenas. Implica también incorporar la forma de entender la salud, la forma indígena de entender la salud al sistema de salud, eso que ya mencioné. Implica ayudar a las comunidades a tener seguridad alimentaria para que si quieren aislarse en el futuro, puedan aislarse en el futuro, en un caso con una pandemia. Y implica reconocer el aporte de los pueblos indígenas, de las comunidades indígenas a la investigación científica. Muchas veces eso implica reconocer que hay personas indígenas, hay informantes indígenas que deberían ser coautores en artículos y no simplemente fuentes de información. Históricamente, tanto la ciencia como el periodismo han sido armas de los colonizadores. Creo que es momento de hacer de ellos instrumentos de la descolonización. Y eso es un aprendizaje a que yo he llegado a través de estos reportajes. Gracias. Muchísimas gracias, Bárbara, por tu intervención. Y vamos con Katia, que también nos tiene una presentación similar. Bienvenida, Katia. Muchísimas gracias, Tania. Buenas tardes con todas, con todos. Y gracias, Bárbara, por tu exposición, siempre muy interesante. Permítame compartir una pantalla. Acá estamos. Bueno, antes que nada, comentarles que la exposición que voy a hacer es una experiencia personal, el análisis de la evolución de la cobertura sobre temas ambientales en los medios de comunicación en el Perú, cómo se han ido cubriendo en base a la experiencia que viví como periodista. Entonces, les dejo un poquito esta foto antes de arrancar. Empecé en el año 96 con la toma de la residencia del embajador japonés y tuve una presencia en medios de comunicación constante, con algunas entradas y salidas, pero hasta el 2011, en el que fui mamá y mi reportaje principal era observar y cuidar a mi hijo. Y luego he tenido ingresos momentáneos también en estos últimos años. Entonces, en base a estas décadas que he estado en la prensa, me gustaría compartir lo que observé y lo que viví para tener en cuenta de alguna manera más cercana cómo ha sido la evolución en los temas de la cobertura ambiental. Lo primero, me gustaría tener en contexto a todos el año 2001-2003. Teníamos en el Perú un trabajo importantísimo vinculado a temas de derechos humanos, estaba la Comisión de la Verdad y Reconciliación, y en ese momento, desde lo vivido, considero que muchos de los medios estaban muy enfocados en cubrir la importancia de esos hechos. Siento que evidentemente en ese momento era más sencillo comunicar esos temas antes que los ambientales. Coincidentemente, gracias a un tema de derechos humanos, me acerqué al tema ambiental. Es algo que en algún momento, si tengo unos minutos, se los puedo comentar. Pero luego, en el año 2006, llego a trabajar en un programa de televisión bastante importante, un dominical, que tienen el prime time y que tienen una audiencia importante también. Y recuerdo que era el año 2006 y les hago esta multiplicación al tener una formación más de letras, no soy muy buena en los números, pero calculaba que tenía 48 semanas al año, restaba mis semanas de vacaciones, me quedaban 44, y realmente en promedio solo podía hacer el 10% de los temas en general vinculados a temas socioambientales. Porque si no, mi jefa, a la que respeto mucho y quiero muchísimo hasta el día de hoy, me decía, no, no hay espacio. No había espacio para los temas ambientales. Sabíamos que era porque también estaba muy lejos, sobre todo la afectación amazónica, porque los temas ambientales están en la costa, en la sierra y en la selva, pero la selva era la más afectada en ese momento también, pero era muy lejana, era costosísimo llegar, y simplemente porque es lejana necesitas muchos días para transportarte. Y algunos de los que están acá, colegas, saben que para los periodistas desaparecer de su redacción más de un par de días ya es como estar de vacaciones. Entonces, no era sencillo. Realmente había noticias importantísimas. Esas noticias en el año 2007, ¿no? Tenías titulares pequeños en algunos medios, que por ejemplo existían poblaciones indígenas en aislamiento voluntario, pero no se le daba la cobertura debida.
Poco a poco algunos periodistas de distintos medios, pero sí lo personifico, identificados al periodista de La República, a la periodista del Comercio, al periodista de Panorama, o la periodista de Panorama, para ser exacta, para no decir nombres, y así era, encontrabas a la persona, ¿no? Al periodista de La Mula, al periodista hasta de gestión, pero eran individuos. Los medios de comunicación, para ser directa y clara, no asumían el problema como realmente se debió, en mi opinión, tenerlo en cuenta años atrás. Cuando esta foto la comparte la Sociedad Zoológica de Frankfurt fue en verdad bastante complejo, porque uno esperaría protección, preocupación, curiosidad, pero no, en el momento el presidente que gobernaba el país simplemente los ninguneó, ese fue el término exacto, y tampoco hubo una gran cobertura del periodismo peruano. Les muestro este pedacito, es un reportaje que se hace ya en el 2007, y me interesa siempre comentarlo. Voy a ver si ojalá si no saco mis audífonos que funcione, para que escuchemos el final y el inicio. A ver, dígame si se escucha. Proyecto que recién empieza y que ya es un éxito. Son varios los collares colocados. Colocaban collares en pumas para calcular cuánto se desplazaban en una zona que estaba amenazada. Un proyecto que recién empieza y que ya es un éxito. Son varios los collares colocados. 2 en pumas y 6 en jaguares. En huanganas tenemos 10, que son pecatíes. El mundo moderno acostumbra a valorar todo en dinero, pero es lo que está a la vista, sobre el verde y entre los árboles de este paraje, lo que contiene vida pura. Tiene tanto o más valor que lo que yace bajo esta tierra, bendecida por cada especie que lucha por su supervivencia. Aunque hoy estas plantas, ríos y oxígeno no sean tan rentables como el petróleo o el gas, es muy probable que dentro de algunos años, pues sí lo sean, ya que este será uno de los pocos paisajes puros sobre la Tierra. Hace muy poco, en la Conferencia de Cambio Climático Anual en Bali, se ha pedido 14.000 millones de dólares para preservar los pulmones del planeta. ¿Y dónde cree que se ubican esos pulmones? Justamente en la zona amazónica, es decir, Perú. Somos dueños de gran parte del futuro. Este reportaje se publicó en Cuarto Poder en el año 2007. En ese momento fue muy difícil colocar temas como el que estoy comentando. No existía Ministerio del Ambiente. Fue el intento del recorte del área natural protegida Parque Nacional Bahuaja-Sonene. Finalmente no se recortó. Y escuchemos el final, solamente para ubicarnos en el tiempo. Un Ministerio del Medio Ambiente. Se necesita a gritos una política ambiental, un Ministerio del Medio Ambiente, no solo por la ilusión de permitir a las siguientes generaciones disfrutar de ese mundo que transmite tanta paz, que nos permite acercarnos y respetar la naturaleza, sino para entender lo importante que es para el Perú y el planeta la conservación. Era el año 2007, no teníamos Ministerio del Ambiente, tenemos un Ministerio del Ambiente joven, y fue exactamente en el siguiente año, mayo del 2008, cuando se crea el Ministerio del Ambiente. Estuvo el señor Antonio Brac liderándolo, y hay que reconocer que fue cuando realmente, poco a poco, empezó a tener mayor posibilidad para los periodistas que cubríamos temas ambientales, espacios. Hay una etapa que es antes del Ministerio del Ambiente, y luego desde el Ministerio del Ambiente hacia adelante también existe un pico posterior que se los quisiera comentar. Ya en esta época, La Pampa, Madre de Dios, con todo el respeto, era Puerto Maldonado, estaba malográndose, ¿no? Puerto Maldonado ya era peligroso, no como es hoy día, no de la manera que se ha desatado la ilegalidad, pero existía. Entonces estos temas yo los ponía en mi calendario, decía tengo estos 4 al año y seguiré insistiendo con estos temas anualmente. Pasaron los años en este sistema, como les comento, de tener al menos un respaldo del Ministerio del Ambiente para determinadas coberturas, hacían viajes, convocaban también a conferencias de prensa, facilitaban información, el tema se ponía un poquito más en agenda, se hablaba de la transversalidad en el gabinete, pero hasta el 2014
fue a rastras, literal. En el año 2014, honestamente, cuando se realiza la COP20 en la ciudad de Lima, en lo personal considero que hubo un cambio radical, sobre todo en la capacitación de algunas organizaciones internacionales, ONGs, que se acercaron a la prensa para explicarnos. A los que sabíamos un poco más, agradecemos también por la formación más científica, pero a la prensa en general, para explicarnos qué era la COP20, qué significaba esta conferencia de las partes. Y así también el Perú empezó a tener un poquitito más de acercamiento a estos temas. Entendíamos un poco más qué era el IPCC, nos preocupábamos también de, no solamente de los temas sencillos de contaminación, que finalmente uno los veía un poco más de manera más práctica porque es más visual, sino también de entender el problema de la temperatura de la Tierra, pero nuevamente se quedaba en pequeños espacios. Fue un hipo fuerte el 2014, el 2015, cuando fue el traslado de la agenda Lima-París hacia la COP21, y esos periodistas que de alguna manera se acercaron a tener un poquito más de interés sobre estos temas, muchos de ellos han quedado hasta el día de hoy en esta temática, permitieron también abrir espacios nuevos en sus medios de comunicación. Doy un ejemplo rápido que tengo en la cabeza, se me ocurre América Televisión tuvo en un momento América Verde, ¿no? 2015 tuvimos a un presidente norteamericano que tuvo de alguna manera la frase célebre de decir somos la primera generación en sentir el impacto del cambio climático, pero también la última, ¿no? Que puede hacer algo al respecto. Entonces, la agenda mundial también permitía que nosotros nos sintiéramos parte de esas discusiones porque en Lima se había realizado esta agenda que se entregaba en ese 2015 en París. También los cambios empezaron a sentirse en los medios de comunicación. Uno ya empezaba a observar temas sobre reciclaje, sobre también contaminación, no solamente del aire, sino también la importancia de conservar los espacios verdes, el plástico, los océanos. Hay que reconocer también que el 2015 la encíclica Laudato Si fue potente. Somos un país católico, sobre todo. Las personas vinculadas a la religión también entendieron de alguna manera el mensaje por parte del Papa Francisco. Fue muy importante, abrió caminos no solamente en el mundo de la prensa, sino también en determinado sector de los colegios, de la academia. Y así fue, ha ido avanzando hasta que ya hay en ese momento algunos financiamientos para crear también portales y soporte económico. Por ejemplo, empieza también a tener mucha potencia Mongabay, la prensa extranjera, entender que eran las energías renovables, entender también el valor ecosistémico del bosque, ¿no? Ahí, por ejemplo, es un caso de Xiringa. Todo lo que les digo iba increciendo, hay que reconocer que iba en aumento, hasta que finalmente la palabra sostenibilidad desde el sector corporativo es la que aparece. Y hay que también ser conscientes que este triángulo, ¿no? Estado, sociedad civil y sector corporativo, ha permitido poner en agenda también estos temas. Hoy en día tenemos eventos como los que menciono aquí en esta PPT, Nexos Más Unos, Perú Sostenible, hay rankings también que miden a las empresas, la hora del planeta, medios de comunicación que tienen de alguna manera mayor compromiso. Nuevamente, ¿no? Temas más cercanos, más cotidianos. Y es triste darme cuenta que cuando calculo los años que había dejado el periodismo de investigación, por ser honesto, 8 años, y me puse a pensar en esos temas tan importantes como son los delitos ambientales, en realidad no tuvieron mucha cobertura. Se quedaron mucho en silencio. Yo en los últimos años he perdido a 3 fuentes que considero que han sido, las fuentes periodísticas muchas veces cruzan líneas y algunos de ellos se convierten en tus amigos. 2014, Edwin Chota, 2015, el señor Braco, recientemente el año pasado el hermano Paul. Son líderes ambientales, los 3 están muertos, los 3 no está muy claras cómo murieron, evidentemente han sido asesinados. En el caso de Paul, aún hay investigaciones, que bueno, esperemos algún día tener respuesta, pero es calcular que en los últimos 8 años, hace 2 años y medio, por 2 años y medio pierdes a una fuente, es que algo está sucediendo y que no se está contando y que no se está teniendo en cuenta. Y lamentablemente hay que reconocer que nos hemos comprometido como país a reducir en 30% nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, y con una situación de crisis ambiental, con líderes ambientales que mueren, no va a ser posible. Tenemos un informe importantísimo en Ojo Público de César Ipenza que habla sobre
crímenes ambientales y que durante la pandemia no se detuvieron. Tenemos un comunicado importantísimo de Proética que fue presentado recientemente, firmado por todas las organizaciones que ustedes ven ahí, en el que literalmente se solicita al presidente en ese momento, Martín Vizcarra, a tener una reacción ante la situación de emergencia de las comunidades indígenas en el Perú. Ese comunicado honestamente lo vi solamente en WhatsApp, no recuerdo haberlo visto en ningún medio de comunicación. Y ahí es donde hago una pausa, porque es muy complicado, puede ser también idealista de mi parte, pero tenemos temas como la corrupción, primero, sobre todo, necesario, si haces encuestas la gente lo considera como la solución principal a la corrupción, la siguiente a la salud, la siguiente a la educación, la siguiente al trabajo, la siguiente a la economía, la siguiente al tema ambiental. Y entiendo, ¿no? Nuestro país tiene otras necesidades que se podría decir que son más urgentes, pero tampoco hay que decir que el otro no es importante. En ese sentido, siguen las publicaciones como por ejemplo el Diario Expreso, que señala que a través del acuerdo de Escazú quería robarse la Amazonía, y tampoco encuentras una reacción potente por parte de otros medios de comunicación que rechacen ese titular, ¿no? Tampoco hay mayor investigación. Evidentemente existe publicaciones siempre sobre Madre de Dios, la madera, la minería ilegal, ¿no? Pero es como la profundidad no la encuentras en un medio de comunicación masivo. ¿Dónde lo encuentras? En los portales que les he mencionado, en Convoca, en Ojo Público, en Mongabay, en la prensa extranjera. Pero, por ejemplo, ahorita hay un proyecto de ley de afectación de las áreas del Parque Nacional Cerros de Amotape, y hasta el momento solo lo encuentro en redes. Entonces, me queda 1 minuto o 5 segundos quizá. Lo único que les quiero decir con esta presentación es, ¿existe una evolución positiva en la cobertura de los temas ambientales? Sí, pero también existe una gran ilegalidad en el Perú, que evidentemente tampoco se puede ocultar con un dedo y tapar el sol, y es evidente que se tiene que comunicar. Entonces, desde mi experiencia, lo único que podría decir es que se agradece a aquellas personas, periodistas, que han seguido interesados en el tema, pero se pediría a los medios de comunicación que tengan al menos, cuando se pueda, mayores espacios para poder cubrirlo. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Katia y Bárbara. Nos dejan un mensaje muy importante a nosotros que trabajamos en redacciones y a todos los que hoy trabajan en redacción y divulgación, ¿no? El tema ambiental. Los sigo invitando a todos quienes están en esta sala a las 5, en la sesión de las 5 de la tarde. Vamos a tener otros 2 ponentes. Voy a compartir el link y no se olviden de retuitear las frases más importantes de las personas con las redes de la AP Ciencia. Muchísimas gracias y nos vemos ahora hasta las 5:15, que inicia la siguiente charla, debido a que nuestra siguiente panelista se tuvo que disculpar por problemas de salud. Entonces nos vemos a las 5:15. Muchas gracias.